Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Hoy venimos a traerles un especial muy hermoso, la Inmaculada Concepción de María. Ya vimos María, Madre de Dios. Ahora toca y nos corresponde escuchar y ver sobre María Virgen antes, durante y después del parto. Acompáñame a vivir esta nueva aventura. ¡Vamos! Hoy, como en la historia de la salvación María es preponderante, es importante, esto de la virginidad perpetua de ella nos hace entrar en un misterio profundísimo, y no es conceptualizar a Dios en algo o a la Virgen en algo, no. Los dogmas lo que hacen es colocar digámoslo así, entre comillas, una, una sentencia, y en esa sentencia se ahonda un misterio profundísimo, porque no somos capaces todavía de dimensionar lo importante de cada dogma y de cada especialificación y cada sentencia que ha colocado nuestra santa y hermosa Madre Iglesia. Mi respeto siempre hacia ella, hacia la Iglesia, mi respeto y mi obediencia a los obispos, a los sacerdotes, a los cardenales y al Papa, el que sea, en la historia de la Iglesia. Todos tenemos esa connotación en la Iglesia, siempre obedientes y fieles a lo que diga nuestra amada y hermosa Iglesia, a nuestros papas y a nuestros sacerdotes y a nuestros obispos de cada diócesis. María, ¿por qué es importante el plan de salvación? Porque en esta ocasión Dios manda en Isaías 7:14 hacer una señal, y le dice al profeta: va a haber una señal, y esa señal va a ser una mujer virgen que va a estar encinta. Esa mujer virgen que va a dar a cinta le va a dar al Mesías, al Salvador, al que tanto piden. Entonces Dios lanza la promesa de la virginidad, o sea que la virginidad es una condición de una señal divina, la señal divina que puso Dios en ella. O sea que es condición de saber de que su virginidad es la señal inequívoca de que esa persona que va a nacer o que va a ser fruto de ella es importante para todo el género humano. Ahí la primera razón de que María sea virgen antes, porque la señal antes es la virginidad, pero esa señal no se puede quedar solamente ahí, la señal debe perdurar. Entonces María debe ser virgen durante y después del parto, porque si no se pierde la señal, y la señal es como el wifi, necesitamos encontrarla y conectarnos con esa señal, y María es la señal de Dios. María es la señal de decir: hey, aquí está el wifi, dando como ejemplos humanos de lo que es lo sobrenatural, ¿sí? Entonces esa es la señal. Cuando el Señor se engendra en María, cuando el Señor se abaja y se hace uno de nosotros en María, cuando llega el ángel y le hace la anunciación y le dice, has hallado gracia en los ojos de Dios. Veamos los anuncios de Lucas y de Mateo, ¿sí? Y de Marcos. Ahí están en los evangelios sinópticos que Dios ha encontrado gracia en ella. Entonces esa gracia que ha encontrado en ella, especialmente en Lucas, que ahí está todo lo que es el anuncio como tal. El anuncio como tal está especificado, bien detallado en Lucas, porque Lucas bebe de la fuente mariana, ¿sí? Bebe de una fuente mariana, y esa fuente mariana es perfecta porque cuenta tal cual como es el anuncio. Entonces, eso que escribe Lucas y Mateo también, pero especialmente Lucas, nos da a entender de que ha hallado gracia, ojo, hay virginidad y está la Trinidad completa en María. Y esto tiene que ver mucho con el papel preponderante de ella en la historia de la salvación. ¿Por qué? Porque María, la sombra del Altísimo te cubrirá, le dice el ángel. Ella está llena del Espíritu Santo, y a pesar de todo eso,
hay algunos hermanos que de pronto la desprecian, no la quieren, cuando Dios bíblicamente y hasta teológicamente le ha dado argumentos inequívocos a todo el género humano para que la querramos, la veneremos y la amemos como la Madre del Salvador. Y después dice, el fruto que traerás será el Emmanuel, Dios con nosotros, o sea, la Trinidad está en ella está llena de la Trinidad. Entonces ese misterio trinitario María nos da a entender de que esa virginidad va como señal de antes, durante y después. Ahora, ella le dice, ¿cómo será esto? Si yo no conozco varón alguno, no he tocado, no conozco, mi cuerpo no entiende lo que va a ser eso porque yo no puedo quedar en embarazo si no he tenido relaciones sexuales con nadie. La misma protagonista de la historia confirma de que no ha habido mancha de sexualidad en ella, pero no mancha en el sentido negativo de que el sexo es malo, sino en el sentido de que ella no ha consentido, digamos, en su cuerpo en una connotación sexual. Ahora bien, la misma protagonista lo confirma, no conozco varón alguno. Y hay algunos teólogos de caché, ¿sí? Unos teólogos cool que hacen pensar y decir de que María, que eso era una doncella, de que eso era algo que se explicaba de una determinada manera. ¿Para qué? Para que el género humano, para que la teología sea menospreciada, y a pesar de ser menospreciada, no cumpla la función que corresponde, ¿no? Y esa función que corresponde es que es consciente y es consistente a todo lo que ya se ha explicado en la Sagrada Tradición y en el Magisterio. Ahora bien, si esos teólogos modernistas, sacerdotes y lamentablemente laicos también, que han caído en esas teorías, les recomiendo por favor vayan a las fuentes reales del Magisterio, la tradición y la Biblia, que está claro que María tuvo virginidad antes, durante y después. Ahora bien, esta virginidad antes, durante y después se confirma por la misma protagonista, y la misma protagonista dice esto, ya lo había dicho. Ahora bien, ella, que dice que no ha conocido varón alguno, va presurosa a servir a su prima, y después de eso nace, está el oído Egipto, pues haciendo un resumen, un parafraseo, y nace, y a San José, que la iba a repudiar, en privado se le aparece un ángel en sueños y le dice que no la repudie, porque el fruto que ha nacido de ella es del Espíritu, o sea, no, ningún humano la ha tocado. La misma Biblia confirmando lo que es de Dios, ¿ya? Confirmando su virginidad, dando honor de la honorabilidad de la Virgen en todos sus aspectos, ¿sí? Ahora bien, dice el texto bíblico más adelante que San José no la conoció hasta después de haber tenido hijos. Lo curioso es que más adelante, en los mismos textos bíblicos de Mateo, habla Jesús ya adulto y predica. Y esa predicación hace que la gente se pregunte, oigan, ¿este no es uno de los hijos del carpintero? No dice así. Dice en singular, este es el hijo del carpintero, este no es el hijo. Si hubiera tenido más hermanos, hubiera tenido más personas a cargo, hubiera dicho, este no es uno de los hijos, sino que habla en singular, este no es el hijo del carpintero. Ahora aún mucho más, en la cruz, podemos verlo en los episodios de San Juan, donde San Juan detalla bien lo que es la cruz, lo que es el momento de que Jesús va hacia el Calvario a hacer la oblación al Padre, donde dice claramente, estaba Juan, estaba el discípulo que tanto amaba, estaba María su madre, y nombra otras María y otras mujeres, ¿no? Al nombrar a esas personas nunca dice estaban los hijos, estaban los hermanos, nada.
le hago una pregunta a todo aquel que cree que Jesús tuvo más hijos y que Jesús tuvo más hermanos y que Jesús fue el mayor entre muchos hermanos. Le hago una pregunta. En el momento de la crucifixión, ¿no deberían de estar sus hermanos ahí? Ahora un argumento mucho más de lógica y de sentido común. Cuando Juan, el discípulo que tanto Jesús quería, le dijo: hijo, ve a tu madre, madre, ve a tu hijo. Ahí la sucesión pasó a un discípulo, no pasó a un hermano menor o un hermano mayor, no pasó a uno de los tantos parientes que dicen: aquí están afuera tu madre y tus hermanos. Ese tu madre y tus hermanos es connotación de familia, porque en el pueblo de Israel, ¿sí?, no existía la palabra primos todavía, ¿sí? Esa era la connotación de hermanos, que vivían, eran parientes de sangre, pero no tenían la connotación que tenemos ahora de la palabra primos, porque recuerden que no podemos juzgar el pasado con los ojos y la moral de ahora. Eso sería ser una persona anacrónica. Entonces, en el momento de la cruz se la da Juan, y no estaba nadie más sino Juan, y desde ese momento el discípulo se la llevó a la casa. No había nada. María había quedado viuda y sin hijos, había quedado completamente sola, ¿sí? Lo que para el pueblo judío era una mujer de muy mala reputación, no María, sino la mujer que le pasara eso. No había quien doliera por ella, no había quien le hiciera algo por ella. Entonces, ¿a qué me refiero con todo esto? Es que María no tuvo más hijos. Es decir, que como ya sabemos que el hijo que ella tuvo es fruto del Espíritu, que no hubo connotación masculina que ayudara, entonces los argumentos que vienen ahora son los que no tuvo más hijos. ¿Por qué? Porque el único que tuvo fue por obra del Espíritu, y los otros que dicen que tiene no están en el momento de la cruz y en el momento de hacerle la sucesión de una mujer a otra persona, que es el momento de la cruz, cuando dice madre a tu hijo, hijo a tu madre. En ese momento no habían hermanos o no habían parientes de Jesús. Entonces ahí podemos connotar de que la virginidad fue antes, durante y después, hasta el momento de su muerte. Por último, en la Lumen Gentium, en la parte del culto a María, en el Concilio Vaticano II, tan criticado por algunos, tan queridos por otros, tan mal interpretados por otros también, unos que lo detestan por ciertas cuestiones que muchos aquí saben y sabemos, otros lo veneran hasta el punto de creer de que es la salvación, que fue lo mejor que le pasó a la iglesia, y otros que ni lo estudian ni tampoco ni lo leen, ni para bien ni para mal, se dejan llevar por corrientes a favor para hacer lo que quieran, argumentando que es del concilio, y en contra para decir que todo lo del concilio es malo, cuando sabemos que la iglesia va por una vertiente tranquila. Recuerden que en este canal todo lo que se habla es para la gloria de Dios, y está abierta el debate. En el Concilio Vaticano II, en la parte del culto a María, habla de que María fue virgen antes, durante y después. Es una constitución dogmática, ¿sí? Entonces todo católico debe de creerlo, porque si no cae en un pecado que se llama pecado de herejía, y es un pecado penado por la iglesia con confesión. Puedes irte a confesar, y si sigues persistiendo en el error, puedes caer en pecado, y hasta en el momento de penado con la excomunión. Entonces esa excomunión solamente podría ser dada por un papa o por un obispo en caso de ser de una región, ¿no? Entonces, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Perdón por demorarme tanto en hacer alguno que otro video, pero
estamos de vuelta con nueva tecnología, entonces ánimo, Dios los bendiga y lo esperamos a cada uno de ustedes. Recuerden que la caja de comentarios está abierta para cada uno de nosotros. Nos esperamos hasta el próximo video. Un abrazo.